y te entra en el medio, yo brindo 5 minutos antes y me voy, me encierro, no puedo. Las bombas de estruendo, el olor a pólvora, y que te digan, "Pibe, los loquitos de Malvinas no los queremos". ¿Y ustedes se sintieron y se sienten hoy en día traicionados por todo lo que es la nación de Chile? No hace falta que te diga nada. Malvinas, ¿qué representa esta gran palabra para nosotros los argentinos? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? La mayoría diríamos patria, soberanía, memoria, dolor, orgullo. Una mezcla agridulce entre amor y tristeza. Pero pensemos bien, ¿qué significado le puede dar a alguien que vivió esta parte de la historia argentina en carne propia? Da miedo de solo pensarlo, ¿no? No debe haber nada más parecido al infierno que estar en una guerra. ¿Qué siente la familia? ¿Qué se siente ir a una guerra? ¿Cómo es ese presente? ¿Cómo es ese futuro? Hoy en Bien de Abajo tenemos el honor de entrevistar a una persona que defendió la bandera argentina. Tenemos el honor de entrevistar a un ex veterano, Fabián Abraham. Hoy tenemos el placer y el honor de hablar con un ex combatiente. Hoy en Bien de Abajo, Fabián Abraham. Bueno, Fabián, gracias primero por venir a charlar con nosotros. Y segundo, a preguntarte, ¿cuál es tu primer acercamiento con el ejército argentino? El primer acercamiento que tuve fue cuando me tocó hacer la colimba, en el año 1981, cuando me llegó la citación para la incorporación para hacer el servicio militar. Veía el ejército, la marina, la fuerza aérea en los desfiles únicamente. ¿Y vos qué edad tenías en ese momento? 18 años cuando me llegó la citación. A ver, ten en cuenta que en ese momento el servicio militar era obligatorio. Sí. No es como ahora que es voluntario y vos te presentás para una carrera. En ese momento hay una ley del año 1895 donde vos te tenías que presentar para hacer el servicio militar obligatorio. Si no te presentabas, te venían a buscar con la policía y eras desertor, con lo cual era sí o sí. ¿Y cómo lo toma ese joven, ese adolescente de 18 años al enterarse que tenía que presentarse? Estudiando, terminando la escuela secundaria en el colegio ENET, Educación Técnica, Baigorria y López de Vega, en Capital Federal, terminando mi 6º año, con muchas ilusiones, con muchas ganas de seguir estudiando, ser ingeniero civil, con muchas ganas, con muchos compañeros. Ten en cuenta también que vivíamos en un gobierno dictatorial, donde en el año 81 uno de mis compañeros desapareció. Todos los días que salíamos tomabas el colectivo y según el momento que pasaba, por ahí la cana te paraba o el ejército te paraban, subían al colectivo o te bajaban del colectivo por lo que sea, porque los miraste, porque te sonreíste o porque tenías cara linda, no sé. Lamentablemente tuve un compañero que desapareció y nunca más lo volvimos a ver. En mi caso, noviembre de 1981, me llega la incorporación para hacer la colimba. Según el número de sorteo que te tocaba, era donde ibas a ir. Siempre dependía de la cantidad de varones que habían nacido. Yo soy clase 63, a Malvinas fueron clases 62 y 63. Estamos pensando el viaje de fin de curso, ir a Bariloche. Mirá las vueltas de la vida. Muchos de mis compañeros fueron a Bariloche, yo no. Fabián, recién nos comentaste cómo lo tomaste vos a la noticia, pero tu familia, ¿qué sintió tu familia? ¿Qué te manifestó? ¿Te apoyó en la decisión o en el acontecimiento de tener que ir a representar al país en una guerra como la que te tocó? En ese momento nadie sabía que se venía gestando un conflicto bélico. Nadie. Para todas las familias hacer el servicio militar obligatorio, para las familias de esa época, estaba bien visto. Hacer la colimba, hacer el servicio militar. Tengan en cuenta que muchos oficiales del ejército, oficiales de distintas armas, eran por ahí los regentes de una escuela. Me tocó la incorporación, me tocó ir a Marina, Infantería de Marina, del BIN-3, y cuando me tocó hacer la incorporación, la hice como cualquier hijo de vecino, sin pensar
lo que iba a pasar después. Digamos que me tocó a mí, pero pudo ser cualquiera. ¿Y cómo te fuiste preparando previamente? Cuando vos ya sabías que tenías que ir, ¿cómo te fuiste preparando? Lo tomé bien, lo tomé como que uno empieza un trabajo nuevo o como que uno tiene que hacer una actividad nueva, sabiendo que yo laburaba y estudiaba. Me incorporaron, tengan en cuenta que cuando te incorporan te dicen, bueno, ¿quién sabe, no sé, manejar un tractor? Yo manejaba, bueno, vaya a barrer la otra cuadra. ¿Qué tiene que ver una cosa con manejar con barrer una cuadra? ¿Quién sabe andar a caballo? Vaya a pelar papas. Y ese tipo de situaciones te pasaban. Llegué a un punto que dije, bueno, no me ofrezco para más nada, porque si me van a boludear todo el tiempo, hacíamos simulacros de desembarco, utilizábamos armas grandes, cuando hacías blanco tenías que decir viva la patria. Me pasaba que apuntaba y disparaba bien, nada más, porque no había un mango. Sí. Sí me pasó que el primer RCP que hice lo hice en la colimba. Aprendí a hacer un torniquete, aprendí a hacer una curación, aprendimos muchas cosas. Tampoco me imaginé que un 2 de abril me iba a tocar llegar a las Malvinas. Lo tomaste tranquilo el tema de incorporarte a la colimba. Ahora, ¿cómo tomás cuando te enterás que te dicen, bueno, hay que subir al avión y hay que viajar a Malvinas porque hay un enfrentamiento con Inglaterra? El 30 de marzo, 31 de marzo, yo recuerdo que los últimos días, creo que fue el 29 de marzo, hubo en Plaza de Mayo, fue parte del pueblo a decirle a los militares que se vayan. Esa parte del pueblo que estaba ahí fue repelida, fue maltratada por las fuerzas de seguridad. 2 días después, cuando se toma Malvinas, ese mismo pueblo que había sido maltratado fue de vuelta a viva Galtieri, viva las Malvinas. Yo ya estaba bajo bandera, estaba haciendo la colimba, con lo cual no tenía contacto con el afuera, estaba en la base naval Punta Indio haciendo la colimba, me dan el pase a la base naval de Ezeiza, y cuando me dan el pase hubo una formación donde el jefe de la unidad pide 5 voluntarios. Levanté la mano, sin saber para qué. Primero que cuando me dan el pase a la base naval Ezeiza era la primera vez que veía un avión tan de cerca. Sí. Y cuando subimos al avión con el equipo, llegamos hasta la base naval Espora. En Espora empezamos a cargar el avión, ya le habían sacado todos los asientos, no tenía asientos el avión. El avión con el que llegué a Malvinas tenía una capacidad para 76 personas. Era un avión grande. Y cuando le sacan los asientos, empezamos a cargar bombas de 250 libras, bombas de 500 libras, cajas de granadas. ¿Esa bomba con la mano? Sí. ¿Qué te pasa ahí por la cabeza, por el cuerpo? Nada. En ese momento yo creo que ni siquiera teníamos noción de lo que estábamos haciendo. Yo creo que actuás por inercia. Y así es como un 2 de abril llegamos a Malvinas. Hoy te digo que llegamos a Malvinas un 2 de abril a las 14 horas, porque hace un par de años me entero por intermedio de otro oficial que dando una charla en una carpa, en Hurlingham casualmente, él está comentando que llegó en un Electron después de que aterrizó el Fokker F-28. Entonces ahí es que me entero que yo llego el 2 de abril a las 14 horas, porque durante muchos años yo de esto no hablé nunca. Yo estuve 16 años sin poder hablar, desde que volví de Malvinas. Me costó mucho poder hablar. En el desenlace de la guerra, ¿eran conscientes de la diferencia de armamento que había? Para que tengas una idea, el ejército inglés usaba una ametralladora corta que cuando el frío que hacía se trababa. Tiraban las ametralladoras esas y usaban el FAL nuestro. Mucha gente dice, bueno, el inglés tenía mejor armamento. Argentina le había comprado 2 fragatas misilísticas, la Hércules y la Hércules una y la Santísima Trinidad la otra. ¿A quién se las compró? A Inglaterra. Había armamento dentro de todo moderno. Sí, había armamento como el crucero General Belgrano, que era de la Segunda Guerra Mundial casi. Y se salvó de Pearl Harbor. Está bueno esto que mencionás porque mucha gente piensa que el armamento de acá no tenían prácticamente, que era muy inferior al armamento que tenía el ejército inglés. A ver, había aviones de la Fuerza Aérea, que eran aviones de Israel, que fueron de la Guerra de los 6 días, del año 60. La Armada Argentina tenía los Super Intendant, que habían sido comprados a Francia hacía poco tiempo. Había aviones que eran del año 78, 80, no eran muy viejos. Sí hay un tema, estamos en un lugar donde hace mucho frío, donde hay mucho viento, donde llueve todo el tiempo, y vos un arma es igual que
una vestimenta. Si la cuidas, te va a durar más. Si vos estás en un lugar donde llueve todo el tiempo, hay mugre, hay suciedad, hay nieve, porque hay momentos que ha caído, las temperaturas oscilaban entre los 0 grados y 18 grados bajo cero. Se destruye solo. ¿Por qué dicen que un avión hay que cuidarlo y lavarlo cuando anda sobre el mar? Porque la sal te lo destruye. Lamentablemente, la famosa palabra desmalvinización se utilizó para dejarnos mal parados a nosotros, al ejército argentino, a las Fuerzas Armadas Argentinas, y que no se hable más de eso. ¿Y ustedes se sintieron y se sienten hoy en día traicionados por todo lo que es la nación de Chile? No hace falta que te diga nada. Chile siempre ayudó al Reino Unido. Y dicho por el Reino Unido mismo, si no hubiera sido el apoyo de Chile, esto hubiera tardado de mucho más. Padre, recién nos comentabas todo lo que tuvieron que pasar a lo largo y a lo ancho de la guerra en esos días, que seguramente te quedarán en la memoria, pero hay un mito en cuanto a lo que comían, cómo dormían, cómo se organizaban como para llevar a cabo todo eso. Mirá, al principio estaba lo que es la cocina de campaña. Al principio había comida caliente al principio, pero la famosa morocha. La famosa morocha es una cocina de campaña donde cada vez que funciona, da alimentos para 300, 250 raciones, 300. El tema es que cuando llegaron los ingleses y empezaron los bombardeos, cuando se hacía de noche, después de las 4:30 de la tarde, los barcos se acercaban y hacían bombardeo naval. Cuando se hacía de día, los barcos se alejaban y hacían bombardeo aéreo. Tanto los aviones ingleses como los barcos ingleses ubicaban con los radares los focos de calor. El foco de calor desde ya sea un vehículo, el caño de escape, el motor en sí, que genera calor, la cocina de campaña, que se utiliza a base de leña, genera calor, entonces los radares lo ubican y trataban de destruirlos. Pocas cocinas de campaña fueron acobachadas de tal forma que no fueron atacadas, pero muchas fueron destruidas. Por eso al principio había comida caliente, guiso, mucho en general guiso. Cuando empezó el conflicto en sí, había momentos que la morocha no podía llegar no había camino, en Malvinas no hay camino. Y Malvinas es un lugar muy inhóspito con mucha piedra. Tengan en cuenta que Malvinas es parte de la cordillera. O sea, la cordillera de los Andes termina en Ushuaia, se sumerge y emerge en Malvinas. Es parte de la plataforma. Entonces, cuando en Malvinas vos vas caminando, querés hacer un pozo para el famoso Pozo de Zorro, donde nos acobachábamos, empezás a cavar con una pala chiquitita así. Con la pala empezás a cavar y de golpe por rato sentís que la pala se te clava, te duele todo el brazo. ¿Por qué? Porque le pegaste a una piedra. Una piedra que sacaste, una piedra chiquita, una piedra más grande que ya no te puedes mover. En el interín está lloviendo, porque en Malvinas llueve todos los santos días. En el interín hace frío y hay viento promedio entre 60, 80, 100 kilómetros por hora. Algún día que había sol era menos que esto. Y como te decía antes, la temperatura entre los 0 y 18 grados bajo cero. En Malvinas ha nevado, nos bancamos la nieve y había veces que había que comer la ración de combate. La ración de combate es una lata tipo de sardinas, una lata de sardinas más alta, más gruesa, y ahí adentro hay fideos, mondongo, poroto, garbanzo, lentejas, albóndigas, todo mezclado. Según lo que te toque, lo que comías. ¿Ya sabías usar un arma? ¿Te habían enseñado? Y otra pregunta más. ¿Había gente que tenía la misma experiencia que vos usando armas? En lo mío, yo tuve el entrenamiento de 4 meses, como infante de marina. En esos 4 meses aprendí a utilizar un arma, aprendí a utilizar la bayoneta, aprendí a utilizar el FAL, la 45 teníamos nosotros, hacíamos simulacros de desembarco donde teníamos que pasar desde el árbol hasta acá, arrastrándonos, porque arriba había una ametralladora que iban disparando. Al principio balas de salva y después balas de verdad, para enseñarte el entrenamiento. Aprendimos muchas cosas, como antes les había comentado, que también aprendí a hacer el primer RCP con 18 años. Algo chistoso que siempre cuento, que mientras que estaba haciendo la colimba, siempre nos quedábamos con hambre y había uno que cuando vamos a la cantina a buscar un minión con mortadela o con salchichón,
se pone delante mío, palabra va, palabra viene, y nos empezamos a pelear. Yo le rompí la mano con mi cara. Siempre cuento esa anécdota. ¿Por qué? Después me enteré que era de boxeador. Pero bueno, grandes amigos, nunca más lo volví a ver. En Malvinas, no todos tuvimos el entrenamiento ese. Hay muchos muchachos que del ejército estaban en Corrientes haciendo la colimba, los mandaron a Malvinas con zapatillas Fletcher y sin abrigo. Yo dentro de todo tenía calzoncillo largo, remera ballenera, camiseta, pullover, una campera Dubé, que era muy abrigada. El tema es que, como siempre digo, en este momento, lo fresco que está, suponete que se larga a llover, con la ropa que vos tenés puesta, se larga a llover. ¿Cuánto tiempo se aguanta la ropa esa? Mucho no va a durar. Pensá que nosotros estuvimos con esa ropa 74 días. Y algunos, a veces jodemos cuando nos encontramos, ¿cuántas veces te pudiste bañar? Una. ¿Cuántas veces te pudiste bañar? Dos. Y algunos no se bañaron nunca. En mi caso yo no me pude bañar nunca. A lo sumo te sacabas los borcegos, te sacabas las medias, los escogías, te las ponías de vuelta. Al pedo. Pero era la sensación, era la sensación. El tema es que yo me acuerdo cuando cayó la primera bomba, el 1 de abril a la madrugada, se movió todo el piso, sentíamos que era un terremoto. No sabíamos lo que era un estallido de una bomba. Lo aprendimos ahí. Muchas veces dicen, bueno, pero ustedes aprendieron. Aprendimos ahí. El militar de carrera se prepara para eso. Lo más grande que le puede pasar a un militar de carrera es que lo lleven a un conflicto bélico y tenga que morir ahí. Nosotros estábamos haciendo la colimba. Yo estaba haciendo la colimba, quería seguir estudiando. Sin embargo, yo tenía superiores míos, había un superior con el que siempre charlo, tenía un año más. Hay un superior que tenía un año menos. O sea, eran todos de nuestra misma edad. Un oficial, un piloto ya tenía 30 años por ahí. En la unidad que yo estaba éramos 74, 69 y 5 soldados. 74. Y muchos jóvenes. ¿Y cómo eran las tácticas? ¿Qué les decían a ustedes? En mi caso, al principio teníamos que custodiar el avión, porque el avión iba y volvía. El avión no se quedaba en Malvinas. El avión llegaba a Malvinas, dejaba las municiones, cuando se iba el avión, aterrizaba otro avión y teníamos que ayudar en el aeropuerto de Malvinas a seguir haciendo trabajos. Cuando el avión se quedaba ahí, teníamos que custodiar el avión. Y después, cuando el avión se iba, había veces que pasaban que cuando se iba con heridos. Cuando volvía con elementos, con municiones, con elementos de primeros auxilios y con comida, con ración de combate. Y si yo te tengo que decir qué fue lo peor de lo peor que te tocó vivir. Perder un amigo. Todas las noches me voy a dormir, lo saludo, y todos los días cuando me despierto lo saludo de vuelta. Hablo con él todo el tiempo. Perdí 2 compañeros en Malvinas. Es más, yo tengo una camioneta con la que hoy tengo una muestra itinerante que recorro todo el país, y muchas veces me dicen, ¿por qué? Porque es lo que me mantiene vivo. Es lo que me da, unos dicen, bueno, tengo hambre, yo tengo esa necesidad de transmitir. Bien, Fabián, ¿hay algún momento, algún día que no te acuerdes de Malvinas? Ayer en un momento, antes del desfile, estaban pasando cerca de casa los aviones haciendo para que iba a hacer el desfile, digamos, estaba haciendo el entrenamiento. Pasaron los Pam-Pam, nada. Pasaron los A4Q, nada. Pasaron los Pucará, me quedé tildado, me quedé petrificado. Mi señora sale de la cocina, me preguntó, ¿estás bien? Le digo, ya vuelvo. Nada,
los Pucará son aviones que estuvieron en Malvinas. Cualquier ruido, cualquier olor, te lleva automáticamente a Malvinas. Pasaron 42 años. Cuando llega la época de Navidad, cuando llega la época de Año Nuevo, a la semana siguiente, yo brindo 5 minutos antes y me voy, me encierro, no puedo. Las bombas de estruendo, el olor a pólvora me lleva automáticamente a Malvinas. Automáticamente te vas a Malvinas. Y como digo, pasaron 42 años. A veces los chicos me preguntan ¿por qué? Le digo, imagínense que ustedes van caminando de noche por un lugar que nunca conocen y está oscuro y de golpe por raso viene un perro y te tira un tarascón. Te va a agarrar un cagazo de aquello. Al día siguiente, ¿vas a pasar por esa cuadra? No. Eso es parte del estrés postraumático. Un poquito nomás. A mí me costó, cuando volví de Malvinas, no hablaban, a mí me dan la baja casi un año después de que terminó el conflicto bélico de Malvinas, a mí me dan la baja en abril del 83. Al principio, ¿por qué no nos daban la baja? No estábamos aptos para estar ante la sociedad. En el documento nuestro decía, el documento de antes era un tipo libro, que decía, participó en las operaciones del Atlántico Sur. Ibas a pedir laburo y te decían, pibe, para ustedes no hay laburo. Para los loquitos de Malvinas no hay laburo. ¿Cómo tomás esa discriminación por parte de la sociedad? La sociedad no estaba acostumbrada, pensá que no somos un país guerrero. Sin ir muy lejos, Argentina juega un mundial y gana. Son nuestros héroes. Argentina pierde, son unos troncos de mierda. El conflicto bélico de Malvinas sí se perdió el conflicto, no la guerra en sí. Porque hoy por hoy sigue vigente el reclamo de soberanía por parte del Estado, según el gobierno de turno que esté. Hoy la sociedad, ¿por qué cambió? Porque nosotros, los veteranos de guerra, no los excombatientes, los veteranos de guerra, seguimos luchando para hacerles entender que estamos vivos y que hicimos algo por la patria. ¿Tardó mucho tiempo en saberse todo eso? Sí. ¿Por qué? Porque hubo gobiernos, la famosa desmalvinización, como yo les decía antes, ¿de dónde viene? Desde Estados Unidos. Inglaterra no se fue victoriosa de acá. Inglaterra venía con la flota más grande de la OTAN. Nosotros no combatimos solamente contra el Reino Unido. Dentro de la OTAN, el Reino Unido incluyó a la OTAN, donde también estaba Estados Unidos. No son nuestros amigos los estadounidenses. Mentira. Te ponen la mano en el pecho, pero es mentira eso. Y cuando decimos que combatimos contra el Reino Unido y la OTAN, es porque a Malvinas fueron a combatir de diferentes países, de diferentes naciones. Eran mercenarios. O sea, uno conoce como mercenario al Gurkha. Había neozelandeses, australianos, nepaleses, nigerianos, puertorriqueños, canadienses. Había de muchas naciones. Es más, ellos cobraban doble cuando combatían de noche. Por eso se combatió tanto de noche. ¿Te acordás cuando fue el acontecimiento que le dijeron que se terminó la pesadilla? ¿Cuál fue tu sensación? ¿Te acordás de ese momento? No recuerdo eso. Hay un tema que muchas de las cosas que yo hoy hablo es porque me las contaron. Cuando uno tiene algo tan pesado, el cuerpo, la cabeza, te baja la persiana y Lo elimina. Sí, lo anula. Muchas cosas me han contado mis propios superiores. Hoy tengo el honor de seguir encontrándome con mis superiores. Todos los años hacemos un encuentro de la aviación naval. Después de muchos años, en el año 2005 salió un programa que se llama Malvinas en las Escuelas, un programa de la Dirección General de Escuela. Empecé a participar en ese programa, llegué a ser coordinador de Malvinas en las Escuelas. Un día hablando con una docente le digo, siento que cuando voy a dar una charla, digo, llegué a Malvinas el 2 de abril, me fui el 14 de julio. Le digo, siento que estoy adentro de una cabecita y voy al mismo lugar. Me dice, estudia. Fue así como hice mi primera diplomatura, Malvinas y Atlántico Sur, en la Universidad de Lanús, viviendo en Hurlingham, un año. En este momento estoy haciendo mi segunda diplomatura de Malvinas y Atlántico Sur en la UBA de Sociales, que también es un año entero, pero cuando haces algo y lo disfrutás, porque aparte lo podés, tenés esas herramientas para decir, bueno, hace 42 años defendí la patria con un arma, hoy defiendo la patria con libros,
tengo la oportunidad hace ya 8 años con la editorial argentina, que tiene la edición más grande de libros de Malvinas, llevar los libros, y el director de la editorial me dice: Fabián, vos tenés una historia muy rica, escribila. Este año salió el libro mío en la Rural, en la Feria del Libro de la Rural. Un logro increíble. Y no solamente que salió, sino que aparte se vendieron casi todos. Y yo hablo mucho sobre la posguerra, algo de lo que mucho no se habla. ¿Quedó algo del viejo Fabián antes de Malvinas? ¿Que hoy quedó algo o no? Lamentablemente no. ¿Tu personalidad cambió? Lamentablemente no, porque cuando yo era un pibe con muchas ganas de superarme, y cuando volví de Malvinas, pensé que había terminado la escuela técnica. Cuando volví de Malvinas no sabía firmar. No sabía cuánto era 2 más 2. Tenía la cabeza totalmente quemada. Nosotros fuimos a Malvinas con 18 años, 19 años en mi caso, pero volví con la cabeza de un tipo de 45, con el cuerpo de un pibe de 19, todo hecho mierda, abollado por todos lados, pero con la cabeza de un tipo de 45 años. Entonces, no me costó mucho. Yo tardé 16 años en poder hablar de Malvinas. Me costó mucho hacer terapia, porque había algunos terapeutas que, más que terapeuta, como terapeuta eran muy buenos veterinarios. Pero cuando enganché a un buen terapeuta, que recuerdo que por la red de voluntarios en red, yo trabajaba como voluntario, siempre me gustó ayudar al otro. Y en una vuelta en el año 1992, no, miento, en el 95 más o menos, veo un psicólogo y estuve un mes yendo 2 veces por semana, me sentaban, pero sin hablar. O sea, directamente sin hablar. Y en un momento me dice, después de un mes, me dice: vamos a hacer un trabajo. Dale, te muestro algo y vos me das una respuesta. Copa para brindar, cubierto para comer. Y me puso en un papel una palabra: Malvinas, muerte. Recuerdo que ese día salí de terapia, era un jueves, salí de terapia flojito, como que me hubieran sacado un peso de encima. Una mochila enorme. Y el psicólogo me dijo: por favor, por 2 semanas que no venga, porque tenía que ir a hablar con un supervisor. Después de una hora, cuando lo veo, los ojos llorosos, era la primera vez que había hablado con alguien, después de 16 años. Y intento en el medio, no me sorprende, y aparte cada uno le pasó algo distinto. Cuando vos vas a buscar laburo, ¿qué significa tener trabajo? Ser independiente, ser responsable, tener algo por qué vivir. Y que te digan: pibe, los loquitos de Malvinas no los queremos. Aprendimos a sentirnos discriminados. Mucha gente no lo superó. Muchos no lo superaron. En Malvinas murieron 632, los primeros 10 años hubo 650. A la fecha son 1700 años. Y algo loco, el Reino Unido es el que ganó el conflicto, ¿cierto? Sí. En el Reino Unido hay más heridos que en Argentina. O sea, no hay ganadores para una guerra. Todos pierden en una guerra. Todos pierden en una guerra. Hoy tengo la oportunidad de tener amigos ingleses, porque en el año 2012 pude viajar a Malvinas, y en el año 2015 me invitaron a Londres a un partido de rugby entre veteranos de guerra argentinos e ingleses. Cuando estamos por entrar a la cancha, se larga a llover. Estamos en Malvinas de vuelta. El escenario. Y cuando nos estamos presentando en una ronda, un oficial del SAT, con otro muchacho que me estaba traduciendo al castellano, me decía que en mi posición él había perdido 2 compañeros. No es poca cosa. Salimos de la cancha abrazados, todos abrazados. Hoy en día, todos los años se hace un encuentro entre veteranos de guerra, que muchos veteranos de guerra ingleses vienen para acá.
pero el reconocimiento ese que tenemos, lo tenemos porque nosotros lo generamos. Cuando vos hoy ves un colectivo y el colectivo tiene un plástico que dice las Malvinas son argentinas. Cuando vas a cada localidad y en cada localidad encontrás un monolito, un monumento, un homenaje. Cuando vas por alguna ruta, vialidad nacional, los carteles, las Malvinas son argentinas. ¿A cuántos kilómetros de las Islas Malvinas? Lo tenemos muy presente nosotros eso. Lo tenemos y generamos que esté presente. ¿Por qué hoy en día en las Malvinas, ¿por qué en las escuelas están las Islas Malvinas? En la Universidad Nacional de Burlingame, como otras universidades, está en la materia de Malvinas. Yo hoy tengo la oportunidad de estar en la Universidad Nacional de Burlingame con la materia Malvinas, un programa de radio dentro de la universidad, Encuentro Malvinero, y como les decía antes, con la muestra que voy recorriendo el país. A cada localidad que me invitan voy. Defendiste nuestro país, sos argentino y creo que tenés la opinión autorizada. ¿Cómo ves hoy al país? ¿En manos de quien lo gobierna? ¿Cómo ves la sociedad? Las medidas que se toman. Yo creo que la sociedad está viendo mucho Gran Hermano. Están muy atontados. Hoy en día una criatura nace y al año ya está jugando con el celular. Nosotros cuando éramos pibes no teníamos celular. Jugábamos a juegos en la calle, juegos para agilizar la mente. Hoy en día no veo que, o sea, siempre depende del gobierno de turno que se hable más o menos de soberanía. En este momento la verdad no veo un gobierno de turno que defienda la soberanía como la defendimos nosotros. No digo que la defienda con un arma, pero sí que la defienda en los lugares donde hay que defenderla. En la ONU hay la resolución Ruda, la resolución 2065, es una resolución que la persona que la sacó, Ruda, un diplomático, la idea es generar conciencia a nivel mundial. Hay 3 situaciones más que son muy similares a Malvinas. Chao, Gibraltar y República de Maldivia. Está cerca de Madagascar. Son muy similares. Tenemos países como Brasil, como España, como América del Sur, como un montón de países que nos apoyan con el tema del litigio de soberanía. Nosotros en este momento nos estamos peleando con Brasil, nos peleamos con España, nos peleamos con la gente que nos apoya. No soy político, pero la verdad no estamos haciendo las cosas bien. Siento que lamentablemente no hay una política de Estado que avala lo que es, no solamente lo que es soberanía y defender los recursos propios. O sea, tenemos un país tan rico que hace cuánto, 100 años le están intentando destruirlo. Es un país que tirás un árbol de mochila y sale un árbol de mochila. Tirás semillas y sale un árbol de mochila. Y lamentablemente lo estamos destruyendo. Es tan rico que no podemos destruirlo. Sin embargo, estamos endeudando. Los hijos de nuestros hijos van a seguir pagando una deuda externa que no es nuestra, es de unos pocos. Fabián, agradecerte por duplicado, por haber venido hasta acá, tomarte la molestia de venir a hablar con nosotros y también agradecerte por todo lo que hiciste por nuestro país. Así que muchas gracias.